Un minutico más y comenzamos. Bueno, ¿todo el mundo me escucha? Sí, señor. Listo, entonces empecemos. Entonces vamos a hablar de algo que se llama diferencia de potencial. Para hacerlo, ya les digo que vamos a hacer. Entonces, diferencia de potencial. Nosotros ya habíamos hablado de la ley de Coulomb y habíamos definido la fuerza eléctrica que aparece entre dos cargas como 1/4πε0, Q por Q. Aquí simplemente les puse una mayúscula y una minúscula, pero pues es para distinguir que son dos cargas, sobre la distancia que une a las dos cargas y todo en la dirección del vector unitario que une a las dos cargas, ¿cierto? Además de eso, nosotros de esta ecuación desprendimos algo que se llamaba el campo eléctrico. Entonces ese lo anotamos como 1/4πε0 Q sobre R cuadrado en la dirección R. Entonces ahora es la distancia que hay entre Q y un punto donde vamos a mirar el campo eléctrico en la dirección del vector unitario que va desde Q hasta ese punto P donde vamos a mirar. ¿Listo? Hasta ahí nosotros llevamos nuestro recuento de la física eléctrica. Vamos a mirar, vamos a devolvernos y vamos a mirar los conceptos de la física mecánica para deducir algunas otras cosas interesantes. Entonces nosotros podemos hablar de una fuerza que voy a llamar gravitacional, tal y como la dedujo el señor Newton. Entonces, la ecuación que describe la fuerza producida por la gravedad entre dos cuerpos se escribe de esta manera, donde G es la constante de gravitación universal, tendrá algunas unidades, masa mayúscula y masa minúscula son las masas de los cuerpos, y ya sabemos, R al cuadrado es la distancia entre las dos, R gorro es el vector unitario que va de una de las masas a la otra masa. Entonces, si ustedes se fijan, de forma muy interesante, la fuerza de gravitación universal, como la dedujo Newton, es exactamente idéntica a la fuerza eléctrica, pero yo cambio una constante que acá se llama K, que es propia de los fenómenos eléctricos y magnéticos,
por una constante g, que es la constante de la gravitación. Cambio las cargas por las masas. Entonces, fíjense, lo que produce gravedad son las masas y su interacción. Lo que produce fuerza eléctrica es las cargas eléctricas y su interacción. Ahora yo les pregunto, si existe una fuerza de gravedad y existe una fuerza eléctrica, y de la fuerza eléctrica sacamos un campo vectorial que se llama campo eléctrico, acá también podemos sacar un campo vectorial. Y resulta que a ese lo vamos a llamar vector aceleración de la gravedad. Y sale de coger la fuerza gravitacional y dividirlo en la masa. Si ustedes necesitan saber eso de dónde viene, viene de la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza, en este caso gravitacional, es igual a masa por aceleración, en este caso gravitacional. Entonces lo único que hice fue despejar la masa y me queda aceleración gravitacional, que nosotros la llamamos g. Eso quiere decir que yo puedo escribir el vector aceleración de la gravedad con esta forma. Entonces, fíjense que se parece a la fuerza gravitacional, pero le falta multiplicarlo por una masa. Exactamente igual que acá. Ahora, si ustedes me preguntan, hay otra pequeña diferencia. La otra pequeña diferencia es que acá hay un signo menos y acá no hay un signo. Este signo menos para la fuerza gravitacional, lo que quiere decir es que la fuerza gravitacional siempre va a ser atractiva. Entonces, dos masas siempre se van a atraer. ¿Listo? Pero resulta, acá es donde está lo interesante, que en la parte eléctrica nosotros podemos poner un signo más o un signo menos de forma alternativa. La razón es que en este caso, dependiendo de la naturaleza de las cargas, sí podemos tener una fuerza atractiva o repulsiva. Entonces, mientras la gravedad solamente atrae, la fuerza eléctrica puede que atraiga o puede que repela según si las cargas son idénticas o si las cargas son opuestas. Bueno, eso digamos que ustedes ya más o menos lo saben. Sin embargo, de aquí vamos a desprender más cosas interesantes. Regálenme un segundo que tengo que copiar una imagen. Y ya continuamos. Entonces esto pongámoslo acá. Listo. Entonces vamos a imaginarnos la siguiente situación. Ese es el planeta Tierra. Yo soy un científico de la NASA y tengo un satélite puesto acá en el punto A. Y yo quiero cambiar el satélite de una órbita que es redondita aquí alrededor de esto. Venga a ver si lo puedo dibujar. No creo, pero... Bueno, digamos de una órbita así a una órbita mayor que está por aquí. ¿Listo? Entonces yo le tengo que decir, ah, bueno, prenda los cohetes y entonces vamos a movernos tanto y vamos a movernos tanto, ta, ta, ta. El hecho es que yo quiero que llegue entonces a este punto B. Y si ustedes se fijan, la distancia RA desde el centro de la Tierra hasta A o la distancia RB es mayor que RA. Esto quiere decir que voy a poner mi satélite en una órbita mucho más alta, en un círculo más amplio. Wow, ¿qué pasó?
¿Me escuchan? Hello. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Es que tengo problemas acá con la aplicación, yo no sé por qué está fregando tanto. ¿Cómo dijimos que se llamaba eso? Diferencial potencial. Toma. Otra vez tengo que poner la imagen. Listo. Ahora, bueno, entonces estaba hablando de moverlo. Démonos cuenta, pues que básicamente este vector depende... Profe, no estás compartiendo pantalla. Ay, ay, ay. Ahora sí. Entonces, el vector aceleración de la gravedad depende de la masa, que en este caso sería de la masa de nuestro planeta Tierra, y la distancia del cuerpo, que sería mi satélite, que empieza en A y termina en B. Esa distancia al centro de la Tierra. ¿Listo? Vamos a mirar cuánto vale el trabajo, ¿listo? Para mover ese satélite desde el punto A hasta el punto B. El trabajo se ve reflejado en la energía que deben producir los motores para mover ese satélite. Entonces, si ustedes recuerdan, el trabajo, en este caso hecho por la gravedad, se define como la integral de la fuerza, pues que en este caso será gravitacional, producto escalar con ds. Fíjense, ds es este vectorcito. Es un vector pequeñito asociado a un diferencial de arco. Pues resulta, voy a pintarlo acá, resulta que mi trayectoria esta vez es un arco. Supongamos que yo tengo el centro de mi planeta por allá. Este pedacito aquí, aunque se vea recto, es un pedacito de arco de S. A este bueno, sí, lo puedo llamar R y a este lo puedo llamar θ. Mientras yo voy desde este punto hasta este punto. ¿Listo? Entonces, cuando yo vaya en línea recta, yo hablo de pronto de un dx si cojo un pedacito. Pero como en esta yo no voy en línea recta, sino en un arco, que de pronto pueda formar un círculo o no, es una curva, pero de todos modos hay un arco, entonces yo hablo de ds. Entonces acá, en vez de poner dx, pongo ds, pero mi integral es de esta manera. ¿Listo? Si yo lo escribo de forma explícita, yo tengo que escribir cuáles son los límites de la integración. Entonces pongámoslos desde el punto A hasta el punto B. RA a RB. ¿Cierto? La fuerza gravitacional yo la puedo escribir de forma explícita. Menos G por M sobre R al cuadrado. Sin ponerle el carácter vectorial. Y ahora sí, fijémonos. ¿Por qué no le pongo el carácter vectorial? Vamos a mirar acá la imagen. ¿Listo? Mi vectorcito de S me forma la hipotenusa de este triangulito que se ve aquí. Este pedacito es de S, ¿cierto? Este pedacito acá lo llamamos de R. Y este pedacito tendrá otro nombre. Fíjense que acá es donde está el ángulo, ¿cierto?
Entonces, si está el ángulo acá, esta componente está relacionada con el seno y este dr está relacionado con el coseno. Ahora, ¿para qué estoy hablando toda esa cháchara? Recuerden que el producto escalar entre dos vectores sería fg magnitud ds magnitud técnicamente, aunque mejor lo escribamos de otra manera para que no se enrede. El producto vectorial, el producto escalar, perdón, entre un vector A y un vector B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo teta, ¿cierto? No hace mención al seno. Como mi vectorcito es ds y la componente que yo quiero es la que tiene que ver con el coseno, es esta que yo llamé dr. Entonces, cuando yo ya sé, yo en vez de escribirlo así, lo escribo de esta manera, como el coseno. Entonces yo puedo decir, la magnitud de A será esta. La magnitud de B será dr, porque es ese pedazo que queremos. S de R es ds coseno de teta. ds coseno de teta. Entonces lo llamo simplemente dr y lo puedo anotar así. Y entonces ahora lo único que tengo que hacer es integrar esto. Entonces el trabajo hecho por la fuerza gravitacional es G por M sobre R cuando se hace la integral y se evalúa entre RA y RB. Fíjense, G, M y M son constantes, salen de la integral. La integral que me queda acá es de R sobre R al cuadrado, con un signo negativo. Cuando yo la soluciono, la puedo subir R a la menos 2, ¿cierto? Entonces sería menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Eso daría R a la menos 1 por menos 1 por debajo, menos con menos me da más, y me lo cancela el signo menos, y me queda esto de esta manera. ¿Se entiende esa integral o no? Bueno, asumo que se entiende. Entonces, evaluando los límites, pues tendremos G por M, y podemos dejar aquí 1 sobre RB menos 1 sobre RA. Entonces, ese es el trabajo. Ah, bueno, bien interesante. Voy a dejar este marcado. Hay otra cosa que hay que aclarar antes de que terminemos esta parte del trabajo, y es, fíjense que esta es la integral del punto del producto escalar entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. ¿Qué pasa si mi integral, por casualidad, es integral sobre un camino cerrado para f.ds? Es decir, ustedes empiezan, en este caso de la imagen, ustedes empiezan en el punto A y terminan en el punto B y calculan el trabajo. ¿Qué pasaría si la integral que yo quisiera hacer fuera desde A y diera toda una serie de vueltas y terminara en A? Eso es un camino cerrado. Si el camino está cerrado, esta integral vale 0. Esto quiere decir que no se hizo trabajo. Esto hay que tenerlo presente. Entonces esto se podría decir en camino cerrado. ¿Listo? Y ahora nos vamos a acordar de otro concepto de la física mecánica, y era
el cambio en la energía potencial, y la voy a llamar en este caso gravitacional. Eso sería UB menos UA, y resulta que eso es igual al negativo de la integral desde el punto A hasta el punto B de F gravitacional punto ds. O sea que la energía gravitacional es igual al negativo del trabajo gravitacional, que fue lo que ya encontramos aquí. O sea, delta U gravitacional será igual, de hecho creo que esto la puedo quitar de una vez, a menos G por M sobre R, más una energía potencial inicial, digamos, o de, ¿cómo se dice?, de referencia. ¿Listo? Fíjense, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Esta, que está escrita acá, es una generalización de esto. GMM sobre 1 sobre R. ¿Listo? Este podría ser RB aquí, y esto por esto podría ser esto. Fíjense que dada la relación de esta con esta integral que solucionamos acá, nuestra energía potencial depende únicamente de los puntos inicial y final. No dice nada de la trayectoria. ¿Qué quiere decir eso? Que perfectamente en un entorno idealizado, digamos, en un entorno ideal, este camino que yo hice aquí lo podría realizar de cualquier otra manera. Podría irme así. Podría irme por acá, podría irme acá y llegar aquí. O podría hacerlo de forma más o menos de línea recta. O podría hacerlo por acá y por acá. Cualquiera de las formas en las que yo lo haga no tienen interés, excepto por el hecho de cuál es el punto inicial y cuál es el punto final. ¿Listo? Entonces, perdón, yo borro acá. Nos vamos para abajo. Listo. Tenemos eso. A partir de la energía potencial y del trabajo, nosotros podemos definir otra cantidad física. Ya les voy a decir cuál es. Regálenme un segundo, trazo la línea que me separe aquí las dos. Entonces, a esa cantidad yo la voy a llamar potencial. Gravitacional. La voy a anotar con V, no con U. El potencial gravitacional yo lo voy a definir como delta U, es decir, el cambio en la energía potencial, sobre la unidad de masa.
Espérame un segundito. Listo, entonces, volviendo. Definimos cómo cojan la diferencia de energía potencial y divídanlo en la unidad de masa. Si ustedes hacen eso, entonces deberían escribir la integral negativa desde el punto A hasta el punto B de la fuerza gravitacional dividido en la masa, ¿cierto? Producto escalar con el vectorcito diferencial de arco. Pero ahora resulta algo que nosotros ya habíamos visto. Esto. Dividir la fuerza de gravedad entre la masa. ¿Dónde tenemos eso? Aquí. Esta división que da el vector aceleración de la gravedad. Entonces, cuando yo reemplazo eso acá, mi integral queda integral desde A hasta B del campo gravitacional punto ds. ¿Listo? Delta B físicamente lo que representa es el negativo del trabajo que se hace por unidad de masa por la gravedad para mover una partícula desde el punto A hasta el punto B. Entonces acá es donde se pone interesante porque ahora sí vamos a hacer la analogía con la física eléctrica. Yo puedo definir un potencial eléctrico como el negativo de la integral desde un punto A hasta un punto B de la fuerza eléctrica dividida en la carga. Fíjense que estoy haciendo exactamente lo mismo. Punto ds. Eso quiere decir que la diferencia de potencial eléctrica en este caso es igual a la integral negativa de A hasta B del vector campo eléctrico punto ds. Y acabamos entonces de descubrir algo supremamente interesante. ¿Por qué razón es supremamente interesante? Pues acá viene la pregunta. Por favor, todo el mundo coja el cargador de su celular. ¿Ya todos lo tienen? Sí, profe. Entonces, en el cargador del celular hay un poco de letras técnicas que están escritas ahí. Busquen el voltaje de entrada y de salida. ¿Qué dice? Pues a mí el de entrada dice 100-240V a 50-60 Hz. ¿Ese es de salida o de entrada? Dice que es de entrada. Y el de salida dice que es de 5V a 2A. 5 voltios, listo. Entonces, la cuestión es que la diferencia de potencial está asociada directamente al campo eléctrico. Fíjense, está asociado directamente esto con esto. Cuando ustedes enchufan el adaptador o el cargador de su celular, ustedes lo enchufan a un
enchufe cualquiera, pero este enchufe no dice, ah, mire, es que aquí hay un campo eléctrico de 400 newton sobre coulomb. Ahí les dice, en esa vaina hay 120 voltios o 240 voltios, depende del país. Entonces resulta lo siguiente, dado que desde el punto de vista del álgebra vectorial, nosotros podemos asociar a un campo vectorial un campo escalar. Traducción. Que con la diferencia potencial yo trabajo con escalares, que es mucho más fácil porque son números con unidades. Simplemente digo, ah, sí, 120 voltios o 5 voltios. Unos de entrada y otros de salida. Yo no digo, ah, mire, es que me toca con un campo eléctrico que tiene 40 newtons sobre coulomb y que está en la dirección de tal a tal. Pues porque eso es una pereza. Para hacer los cálculos en la vida real es mucho más fácil que ustedes trabajen con números. De manera que la diferencia potencial nos provee con esa capacidad, nos da esa posibilidad de trabajar de forma algebraica ejercicios en este caso, de la electrostática. Entonces, obviamente, yo ya se los soplé. La unidad de la diferencia potencial se llama el voltio o volt. ¿Listo? Y eso es equivalente a un joule sobre coulomb. Obviamente, porque dijimos, la diferencia potencial es energía potencial eléctrica, esta, por unidad de carga. Y ustedes dirán, pero ¿eso de dónde? ¿Eso cuándo se dijo? Eso es mentira. Miren, vamos a completar de aquí para atrás. Entonces, vamos a completar diciendo, ah, sí, la diferencia potencial es igual. La diferencia de energía potencial, perdón, no es gravitacional, es eléctrica. Energía potencial eléctrica por unidad de carga, así como acá es dividida por unidad de masa. Eso quiere decir entonces que el delta U eléctrica, que será igual a UB menos UA, es igual a la integral negativa desde el punto A hasta el punto B de la fuerza eléctrica punto ds, es decir, al negativo del trabajo hecho por las cargas, ¿cierto? Me puedo devolver acá y decirles, ah, sí, el trabajo eléctrico es igual a K, que sería 1 sobre 4 pi epsilon 0, por Q, sobre 1 sobre RB menos 1 sobre RA. Yo puedo plantear acá la del trabajo. El trabajo eléctrico es igual a la integral de RA a RB K por Q mayúscula por Q minúscula sobre R al cuadrado por DR. Y así completo lo que ya tenía acá. Pues tenemos fuerza eléctrica, campo eléctrico. Ese campo va a hacer un cierto trabajo sobre las cargas, definido de esta manera. Entonces, de hecho, el que yo puedo encerrar es este. Una energía potencial que yo puedo definir
como el negativo del trabajo, una diferencia potencial que defino como la diferencia potencial, energía potencial eléctrica sobre carga. Y tengo esta. Y esto es de suma importancia. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejercicio ahí bien sencillo. Entonces, en color rojo yo tengo esto. Entonces, en el lado de la física mecánica, vamos a poner simplemente una masa. Esa masa, cuando yo la pongo dentro del campo de la aceleración de la gravedad, el campo vectorial que se llama aceleración de la gravedad, se va a mover desde este punto hasta este punto. El campo aceleración de la gravedad lo voy a pintar con color verde. Y pues apunta hacia el centro de la Tierra, eso ustedes ya lo saben. Por eso las cosas, cuando se sueltan, buscan el centro de la Tierra. ¿Listo? Entonces es la misma masa aquí. Este sería el punto A, este sería el punto B. Inicia acá, se suelta, se va hasta acá, a punto B. La distancia que hay desde aquí hasta acá se llama distancia D, que fue lo que cayó. ¿Listo? Eso no le hace. Y este campo yo lo llamo campo aceleración de la gravedad. Ahora en el mismo sentido, pongamos una carga, pero que sea positiva. Esa carga se va a mover hacia abajo. Se va a mover una cierta distancia. Pongámoslo con este color. Cuando yo esa carga la pongo en este campo vectorial que se llama campo eléctrico. Entonces a este yo lo llamo campo eléctrico. Vuelve y juega que estos son los puntos A y B. Y la distancia entre ellos se llama D. Entonces fíjense, el análogo con la gravedad es, pongan una masa dentro del campo vectorial de aceleración de la gravedad. Eso lo hacen ustedes todos los días. Ustedes están dentro del campo vectorial de aceleración de la gravedad. Si lo sueltan, ¡pum!, se va a mover hacia abajo. Pongan una carga positiva dentro del campo eléctrico y se va a mover con el campo eléctrico. Pero resulta que tenemos otra cosa bien extraña y es la siguiente, que aquí es donde se pierde la simetría. Si mi carga es negativa, el problema que yo voy a tener, voy a pintarlo más bien así. El problema que yo voy a tener es que cuando lo pongo en un campo que va para abajo,
la esfera se va a mover es para arriba. Mi carga. Fíjense, el campo sigue yendo hacia abajo. Pero la carga negativa se va para arriba. Entonces, funciona como la gravedad siguiendo el campo para las cargas positivas y funciona contra la gravedad cuando la carga es negativa. No hay un ejemplo que exista de eso con la masa, pero técnicamente si existiera masa negativa, esa masa negativa sería expulsada del planeta Tierra porque se movería en sentido contrario al campo gravitacional. Como no existe sino la masa positiva, pues lo único que sucede es que las cosas caen. Pero no sucede así con las cargas eléctricas porque hay dos posibilidades. ¿Listo? Entonces, hablemos entonces de esta vaina. ¿Cuál es la diferencia de potencial en este caso? Entonces, esto será la integral negativa desde el punto A hasta el punto B del campo eléctrico, punto ds, ¿cierto? Ahora, vamos a imaginar en este momento que este campo que yo pinté acá es un campo eléctrico uniforme y constante. Si es uniforme y constante, entonces yo puedo simplemente sacarlo de la integral como un E sub 0. Me falta el negativo. Lo saco de la integral y la integral sería sobre ds. Pero fíjense que ya no pongo carácter vectorial. ¿Listo? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Vamos a ver qué estoy diciendo acá. Adentro de la integral de A a B, pongo la definición del producto escalar. E por ds por el coseno del ángulo. Pero ojo, acá es donde viene la cuestión. El campo eléctrico va para abajo, ¿cierto? Y la pepa esta, ¿para dónde va? También para abajo. Eso quiere decir que el ángulo entre los dos, el vector desplazamiento y el vector campo eléctrico, ¿cuánto hay? Cero grados. ¿Y el coseno de 0 grados cuánto vale? 1. Entonces yo pongo la magnitud del campo eléctrico y lo dejo afuera, la magnitud de ds y la dejo adentro de la integral. Cuando yo integro esto, obviamente, el ds me va a dar a mí, pues, la distancia d total, porque yo lo que hago es coger un pedacito así chiquito que voy a llamar ds, luego le agrego otro pedacito chiquito, digamos ds1, ds2, y lo sumo todos, y lo que obtengo es la distancia total, d. Esto es importante. Entonces, la diferencia de potencial vale esto para campo eléctrico uniforme. ¿Listo? No solo eso, hay algo importante que se desprende de acá. Las líneas de campo eléctrico apuntan desde el potencial más alto al más bajo.
Eso también quiere decir que la pepa positiva va del sitio de potencial más alto al sitio de potencial más bajo. Volvamos a la mecánica para que se entienda un poco la analogía. La masa va del sitio de potencial gravitacional más alto al más bajo. O sea, si ustedes lo ponen en las alturas, va a caer. Si ustedes tienen una montaña y ustedes se montan en un cartoncito desde la cima de la montaña, pues ustedes se van a deslizar y la gravedad los va a llevar desde el punto de más alto potencial hasta el punto de más bajo potencial. No sucede que de pronto alguien dijo, ay, pues yo me voy a montar acá, ya en el sitio más bajito de la loma, y voy a esperar a que mágicamente la gravedad me lleve hasta arriba. ¿Por qué no ocurre? Por lo que les estoy diciendo, porque el campo gravitacional siempre apunta hacia abajo y hacia abajo técnicamente es el sitio de más bajo potencial. Por eso el agua se genera en los páramos, arriba en las lomas. ¿Y qué es lo que hace? Buscar el sitio de más bajo potencial. Traducción, se forman los ríos bajan montañas, bajan valles, o más bien atraviesan valles, y llegan al más bajo punto que pueden llegar, que es el nivel del mar. Más abajo no pueden llegar porque ya está lleno de agua. Entonces, simplemente funciona de esa manera. ¿Listo? Es aprovechar la fuerza de la gravedad y el vector aceleración de la gravedad. Lo mismo pasa acá, pero aquí sí está el otro ejemplo. Está la carga negativa que se mueve contra el campo. Si hubiera una persona que tuviera masa negativa, se movería hacia arriba contra el campo gravitacional. ¿Listo? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de los puntos de más alto potencial o los puntos de más bajo potencial. ¿Listo? Ahora, dado que, escribámoslo ahora así, el potencial en un punto, potencial eléctrico, ¿no? En un punto cualquiera será la integral negativa, yo voy a decir desde el infinito hasta el punto P del campo eléctrico, punto ds. Entonces ese potencial, voy a decir que depende de R, de la posición a donde yo lo quiera evaluar. Se puede escribir como 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q sobre R. Y entonces aquí la pregunta es, ¿esta vaina no es lo mismo que el campo eléctrico? No, por dos razones. Le falta el cuadrado acá y le falta el R gorro acá. Cuando no tiene el R gorro, no es un vector. Y como no tiene el cuadrado, entonces es simplemente la diferencia de potencial. ¿Listo? Ahora vuelve y juega. Ustedes preguntan, ¿y para qué diferencia de potencial? Pues es que mírelo, es bien fácil trabajar con esto porque esto es número, estos son números, este también y este también, a pesar de que tengan unidades. En cambio, con el campo eléctrico tendríamos que agregar esto. Y esto ya nos hace difícil los cálculos, como ya lo vieron ustedes en la semana pasada que trabajamos y teníamos que definir esto en términos de las coordenadas y toda esa vaina. Por esa razón es bien bacano y bien sencillo trabajar con la diferencia de potencial. ¿Listo? Y lo último que habría que agregar acá antes de que hagamos ejercicios, lo último consiste en recordar que la fuerza total viene de sumar todos los vectores fuerza que aparezcan si hay muchas cargas. El campo eléctrico, derivado de la fuerza, también por principio de superposición, el campo eléctrico total aparece de sumar todos los campos eléctricos. Y este, como viene directamente de la integral del campo eléctrico, pues entonces lo podemos definir para muchas partículas, para muchas cargas, como 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la sumatoria de todas las cargas y pues de los Q sub I sobre R sub I.
Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Simplemente que si son muchas cargas, calculo el potencial de cada uno y los sumo todos. Entonces, ahora sí, ustedes dirán, bueno, no entendemos, vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio, como siempre, consiste en algo bien breve que vamos a hacer acá. Vamos a coger dos placas metálicas. Una la vamos a cargar negativamente. La otra la cargamos positivamente. Cuando yo hago eso, dentro de las placas, inmediatamente se forma un campo vectorial. Dentro, únicamente dentro de las placas, el campo es uniforme y es constante. Si yo en ese campo eléctrico pongo una carga y la carga obviamente en este caso es positiva, esa carga se va a mover. Pues yo la voy a poner a moverse. Se va a mover en esta dirección. ¿Listo? Se va a mover una distancia, eso lo voy a pintar aquí. Digamos, una distancia d. ¿Listo? Y cuando termine de moverse, yo la pongo acá en estado de reposo y cuando yo termine de mirar el movimiento acá, en este punto va a tener una velocidad, un vector velocidad, probablemente apuntando para allá, ¿cierto? Entonces miremos nuestro ejercicio. La carga que yo voy a poner es un protón. ¿Listo? Se libera desde el reposo, entonces la velocidad inicial vale 0. Yo lo libero entre un campo eléctrico cuya magnitud vale 8 por 10 a la 4 voltios sobre metro. Y entonces acá ustedes quedan sorprendidos y dicen, un momento, profesor, esas no son las unidades del campo eléctrico. Yo tenía entendido otras unidades que eran Newton sobre Coulomb. ¿Qué pasó ahí? Entonces yo les puedo decir, volvamos a este punto donde nosotros calculamos la diferencia potencial para un campo eléctrico constante y uniforme. Delta V es igual a menos C sub 0 por D. De acá, de esta ecuación, yo puedo despejar el campo eléctrico, entonces yo puedo decir que el campo eléctrico es igual, pongámosle al negativo, de la diferencia potencial sobre la distancia. Luego las unidades perfectamente pueden ser el voltio sobre el metro para el campo eléctrico. Entonces, voltio sobre metro es equivalente a Newton sobre Coulomb. Así que
No hay por qué afanarse. ¿Listo? Y vamos a decir que en lo que yo miro, ese protón se desplaza una distancia total de 0.5 metros. Entonces, lo primero que quiero hallar es la diferencia de potencial. Eso quiere decir que la hallo de esta manera. E por D. Eso será igual a 8.8 por 10 a la 4 voltios sobre metro multiplicados por 0.5 metros. Donde metro y metro se cancelan. ¿Cuánto les da esta operación, hijos? $40,000. Sí, 40.000. 40.000 voltios. ¿Listo? Ahora, busquemos, pongámoslo con otro color, la diferencia en la energía potencial eléctrica. Entonces, ¿cómo la hallo? Recuerden la ecuación que relaciona diferencia de potencial con energía potencial. Mírenlo. Pues yo necesito esta, ya sé esta, lo que hago es coger la carga que está dividiendo y pasarla a multiplicar. Entonces lo puedo escribir así y así. La carga es la del protón, ¿cierto? Entonces la carga del protón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, que es la misma que la del electrón, multiplicado por, recuerden que este es el signo negativo, este tiene un negativo, menos, yo lo puedo escribir más breve, 4 por 10 a la 4 voltios. ¿Y esta operación cuánto les da? $6.4 por 10 a la menos 15. ¿Cuánto, hija? Y menos 6.4 por 10 a la menos 15. Listo. ¿Y cuáles serían las unidades? Si estamos hallando energía potencial, ¿cuáles son las unidades de energía? Perdón. Joule, sí. Joule, exactamente, no se les olvide. Ahora, hagámoslo con otro color. Encontremos la velocidad final de nuestro protón. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a usar el principio de conservación de la energía que ustedes vieron en física mecánica. Entonces, eso dice delta K, que es la energía cinética, más delta U, en este caso la energía eléctrica potencial, debe ser igual a 0. O se puede escribir K inicial más U inicial debe ser igual a K final más U final. ¿Listo? Pues vamos a mirar. Inicialmente la partícula está en reposo. Si está en reposo, inicialmente, pues la energía cinética vale 0 y toda la energía es potencial eléctrica. Entonces tenemos menos energía potencial. ¿Por qué negativa? Mírenla.
¿cierto? Bueno, la podemos dejar positiva si quieren por ahora. Pero entonces a mí me queda energía potencial inicial. Al final, toda la energía se ha convertido en cinética y la potencial vale 0. Entonces, en este caso, ya tendríamos esto. Esta se puede escribir como Q por delta V, no nos olvidemos. Y esta se escribe 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. De acá lo único que tenemos que hacer es despejar, porque técnicamente esta es la velocidad final. Entonces eso me quedaría 2 por Q por delta V dividido en la masa y le sacamos una raíz cuadrada y eso es velocidad final. Entonces sería la raíz cuadrada de 2 por la carga del electrón, que sería tengo un problema, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, por la diferencia potencial que es menos 4 por 10 a la 4, dijimos, voltios. En este caso que tengo acá, entonces en este caso efectivamente tenemos que esto es un signo menos, de manera que yo tengo un menos acá y este menos es el que me cancela con este, si no yo tendría un problema en mi raíz cuadrada. Entonces, por favor, hagan ese cálculo y me dicen cuánto nos da la velocidad final. Pues a mí me da 1,13 por 10 a la menos 7. ¿Cuánto, hija? 1,13 por 10 a la menos 7. 1,13 por 10 a la menos 7. Sí, señor. Listo. ¿Alguien que le dé otra cosa? Ah, bueno, pero perdón. Pero hace falta M. O sea, sí. Ajá. O sea, quería eso sobre M. Exacto. Bueno. Entonces, todavía no lo hagamos. No les había dado la masa del electrón. La masa del electrón es 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Cuánto les dio entonces, muñecos? Profe, ¿puede dar un número o sea, grandísimo? Sí. Da un Porque es número. que da 2.700.000, o sea, 2.768.514,161. Wow.
¿Me Entonces da puedes? muy grande, eso es lo que, y ya revisé y sí Correcto. está bien, o sea, 700. A mí me dio igual. o sea, 68, 768, 514,161. 161. Pongámosle coma 2. Vale, sí. Y las unidades, pues obviamente son metros sobre segundos. Y ustedes dirán, ¿y cómo saco metros sobre segundo de todo eso que tengo? Entonces vamos a hacerlo. Dentro de la raíz tengo coulomb, tengo voltios y tengo kilogramos, ¿verdad? Entonces, el voltio, ¿qué habíamos dicho? El voltio era unidad de campo eléctrico multiplicado por distancia. Pues las de campo eléctrico son newton sobre metro, las de distancia, pues habíamos dicho metros. Teníamos un kilogramo, que es este. Perdón, las de campo eléctrico son newton sobre coulomb. Ahora sí. Entonces, coulomb con coulomb se va y tenemos esto. Lo podemos reducir más. Newton es kilogramo, metro, más el otro metro que ya hay, sobre segundo al cuadrado, y ya teníamos un kilogramo. Se cancelan este, me queda metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y cuando yo saco la raíz cuadrada, pues obtengo esto. ¿Listo? Y el número está perfectamente bien. Puede suceder y de hecho sucede, porque es que el protón o el electrón son partículas muy, muy pequeñitas y muy, muy ligeras. Miren, a la menos 27 kilogramos. Entonces, si usted la mete en un campo eléctrico, pues esa vaina se va a mover a toda miércoles. De hecho, ese es el principio de funcionamiento de todos los aparatos eléctricos. Porque cuando ustedes enchufan, el aparato eléctrico no se demora en prender, prende instantáneamente, porque los electrones ahí se mueven muy, pero que muy, muy rápido. ¿Listo? Bien, hagamos el último ejercicio y nos parchamos. Entonces, hacer un sistema de coordenadas. Vamos a poner una carga positiva aquí. Vamos a poner una carga negativa aquí. Entonces la positiva yo la escribo acá. Así. La distancia que hay entre las dos es 3 metros. ¿Listo? Esta carga tiene menos 6 microcoulomb. Esta carga tiene 2 microcoulomb. Y yo quiero hallar la diferencia de potencial en un punto P ubicado acá a una distancia de 4 metros. Entonces, fíjense, la primera vuelta es hallar esta distancia y la segunda vuelta es hallar esta distancia. Sin eso no podemos hacer nuestro trabajo. ¿Listo? Obvio eso está en el eje X, sería este, que sería nuestro eje Y. ¿Listo?
Entonces, ¿cómo encontramos nuestra diferencia de potencial? Recordemos, la diferencia de potencial en un punto P es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 por, de hecho escribámoslo así, Q1 sobre R1 más, porque es la total, 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q2 sobre R2. Y si hubieran más, pues sumábamos más. Entonces, la total se puede escribir como 1 sobre 4 pi epsilon 0, factor común de Q1 R1 más Q2 sobre R2. ¿Listo? Entonces, ya saben los valores de las cargas, ya saben cuánto vale K. Por favor, esto es R1. Entonces, la azul dijimos, esta es R1 y la roja llamémosla R2. Por favor, usando este lado del cateto y este lado del cateto, encuentren la hipotenusa, los meten aquí y hacen el cálculo. A ver, y me cuentan cuánto les da. Cuando tengan resultado me avisan que estoy acá sentado. El microcoolomb es por 10 a la menos 6, ¿cierto? Sí, señora, por 10 a la menos 6.
Yo es como les digo. Ya casi o no. ¿Profe, puede dar negativo? Sí. Pues es que eso de 1/4 pi por epsilon es 8,8.99 por 10 a la 9, ¿sí? Ajá. Eso, digamos, el de las cargas, es que no sé si está bien el reemplazo de las cargas, ¿sí? En la carga 1 puse -6 por 10 a la -6 sobre R1, que me dio 5, Ujú. más la segunda carga que puse 2 por 10 a la -6 sobre 4, que ese ya no lo daban, ¿sí? Sí. Y ahí, pues eso me da 8,99 por 10 a la 9 por -7 por 10 a la -7. ¿Y Y eso cuando me dio hace? un total de -6.293. No sé si está bien o Menos 6.290 93. Sí. voltios, ¿no? Sí, es correcto. Esperemos a ver si sus demás compañeros tienen el mismo resultado. Vale, profe. A mí me da menos 6.291,25. Sí, casi. 91.25, ¿sí? Listo. Creo que a casi todo el mundo le dio. Pues debe dar del orden de esto. O lo pueden escribir también como -6,29, porque no cambia, por 10. Esto sería haga 3 voltios. Es equivalente. ¿Listo? Bueno, entonces ahorita les mando las, las notas de clase en PDF y voy a ponerme ahorita a subir videos y entonces ya les mando lo que, bueno, lo que alcance a subir. ¿Listo? Profe, una pregunta. Diga, hija. Lo que pasa es que la profe de ecuaciones hoy nos dijo que el jueves era el encuentro de ciencias básicas. Sí, Entonces, lo que pasa es que ella me inscribió a eso de las Olimpiadas. Y las Olimpiadas creo que empiezan como a las 2:45 3. Y pues sí, ese día nosotros tenemos clase en la tarde. sí. Entonces, no sé, o sea, eso tiene permiso académico, ¿sí? Pues Sí, para... de hecho, yo tengo que asistir con ustedes a los eventos que hayan al respecto. Entonces, si su merced tiene las Olimpiadas, su merced va a estar en Olimpiadas y los demás compañeros nos conectamos en lo que tengamos que conectarnos a esas horas. Déjenme O busco sea, ese día tenemos que conectarnos, o sea, digamos, a las 2 o... a las... Sí,
técnicamente. Ah, ok, profe. Bueno, gracias. Listo, bien. Bueno, hijos, entonces nos hablamos el jueves y el jueves cuadramos, de hecho, todas esas cuestiones de la logística. Que sean felices. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. Buena tarde. chao, chao.